Las personas creen que una vez que reciben a Cristo, ya se terminaron todos sus problemas y que todo es hecho nuevo. La pregunta es, ¿en qué parte de su ser total fue hecho todo de nuevo? Fue en el espíritu. El alma y el cuerpo siguen siendo los mismos. Después que recibió a Jesús, ha tenido los mismos malos pensamientos que antes. ¿Se ha airado? ¿Ha pecado contra Dios? Claro que sí. Pero el Espíritu Santo comienza a sanar las heridas del pasado por medio de la palabra de Dios. En este proceso es importante diferenciar entre los pecados que han causado las heridas del pasado y los pecados después de conocer a Cristo para una sanidad interior efectiva. La palabra de Dios nos habla que Jesús pagó para liberar nuestro ser total, espíritu, alma y cuerpo. Recuerde que Él le liberó del pecado original. Cristo, siendo el segundo Adán, lo hizo realidad. La sangre de Jesucristo es efectiva y poderosa para limpiar los pecados cometidos a diario. Así que ya no permitas que el diablo te acuse, porque tú tienes un Dios que ha dado su vida por ti, para que tú te apropies de esa obra y dejes de darle terreno al enemigo para que te acuse. Si el diablo te sigue acusando es porque tú le has abierto las puertas. Es porque no te has apropiado de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque si a mí Cristo me perdonó, a mí ningún cochino diablo me tiene por qué venir a acusar si yo no le doy cavidad en mi vida. Aleluya. Aleluya. La sanidad interior es para sanar los traumas del pasado y el presente. Se tiene que vivir sin pecado, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Pablo se dio cuenta que dentro de él estaba el más, pero eso no tiene nada que ver con sanidad interior. Lucas 4:18, por favor, nuevamente. Aleluya. Nuevamente nos dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. O sea, a través de mí muchos van a quitarse la venda que tienen en los ojos, porque Dios me va a usar a mí para decirles, hey, no permitas que el diablo te siga acusando, porque hay uno que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Hey, no permitas que el mundo te siga arrastrando, porque hay uno que hizo una obra en la cruz del Calvario para que tú te puedas apropiar de ella y seas salvo y seas perdonado y seas restaurado. Amén. Aleluya. ¿Qué significa la palabra quebrantar? La palabra quebrantar significa romper, separar con violencia las partes de un todo. En el caso de un corazón, es el corazón que está hecho pedazos por causa de las heridas. Jesús vino al mundo para tomar cada pedazo de su corazón y todo aquello de su vida que está roto, para ponerlo junto y sanar toda herida. Toda herida como rechazo, amargura, falta de perdón, culpabilidad y lo que sea que esté afectando su vida de forma negativa. Nuevamente nos está haciendo la palabra. El Señor Jesucristo vino para sanar toda herida por completo. Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos por qué estar cargando con heridas del pasado. Nosotros tenemos que apropiarnos de la obra redentora de Jesucristo. Un verdadero hijo de Dios tiene que buscar la santidad, porque sin santidad absolutamente nadie va a poder ver al Padre y entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Y cómo se busca la santidad? Apropiándose de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy cuando estaba en el ayuno, había una cosa bien tremenda. Cuando estaba ahí orando, hubo una cosa bien tremenda que el Señor me hizo caer en cuenta. Y fue que Jesucristo pudo mantenerse en pie
Y Jesucristo pudo mantenerse 100% hombre, 100% Dios. ¿Y sabes cuál fue la clave? La oración. Nunca lo había captado de la forma que lo capté hoy cuando estaba leyendo la Biblia en el ayuno. Estaba leyendo la Biblia y de repente veo que hay un versículo que dice, pero Jesús siempre decía, pero la gente siempre quería estar cerca de Jesús, incluso cuando él llegaba a un pueblo no lo querían dejar ir. Y la Biblia hace como un pequeño paréntesis, detiene todo, absolutamente todo lo que Jesús hacía, las maravillas, el poder, todo lo detiene para detenerse en un momento, en un renglón y decir, pero Jesús siempre buscaba apartarse para orar. ¡Qué tremendo! Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre y necesitaba tener una clave para mantenerse conectado con el cielo, con el diseño del Padre. ¿Y sabes cuál era esa clave poderosa? Que tú y yo la tenemos, pero casi no la usamos: la oración. Porque a veces en nuestras casas, con 5 minutos de oración, ya queremos que el cielo se abra. Pero Jesús se apartaba noches enteras a entregarse a la presencia de Dios, a recibir la revelación del cielo. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos nosotros buscar esa presencia? ¿Cómo podemos nosotros anhelar esos dones? Con la oración. La Biblia hace ese pequeño paréntesis para señalar, para remarcar, y quizá estaba muy escondido ese renglón. ¿Sabes por qué? Porque ahí justamente estaba hablando de la alimentación de los 5,000, estaba hablando de Jesús sanando a un paralítico, estaba hablando de Jesús sanando a un leproso, estaba diciendo que Jesús sanaba, Jesús hacía esto, Jesús hacía lo otro, la gente no lo quería dejar ir. Después Jesús dice, ningún profeta es recibido en su propia casa o valorado en su propia casa, algo así estaba diciendo, y tantas maravillas y milagros. Y de pronto la Biblia hace un pequeño paréntesis y nos dice, pero Jesús siempre buscaba apartarse solo para orar. O sea, no importaba toda la gloria que se estuviera viendo en aquel lugar. La Biblia señala que para Jesús lo más importante era apartarse para conectarse con su Padre. Y eso debe ser lo más importante en nuestras vidas, apartarnos para conectarnos con el Padre. Amén. Aleluya. Entonces, esta palabra quebrantar significa que aquello que está hecho completamente pedazos, el Señor Jesucristo viene a unirlo, viene a reestructurarlo, viene a reconfortarlo. ¿Y cómo lo hace? A través de su obra redentora. Aleluya. Vamos ahora a ver 4 puntos para los que están anotando. Vamos a ver 4 puntos importantes para la sanidad interior. Y uno de ellos es ¿por qué los creyentes necesitan sanidad interior? Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué los creyentes necesitan, remarque bien esa palabra, necesitan sanidad interior? Hay muchos creyentes que han nacido de nuevo, van a ir al cielo, son hijos de Dios y el mismo Espíritu Santo vive en ellos. Sin embargo, siguen atados al pasado y a las heridas recibidas. Continúan atados a los vicios y son víctimas de la depresión, dejándose dominar por los sentimientos de rechazo, complejos de inferioridad, ataduras sexuales, temores, inseguridades, y además arrastran maldiciones generacionales. Por esta razón necesitan recibir la sanidad interior y la liberación. ¿Por qué? Porque hay tanta gente dentro de la iglesia que está continuando siendo atada ¿a qué? A vicios del pasado, a maldiciones generacionales con las que no hemos roto. Podemos decir, no, es que yo no tengo ninguna de las anteriores, yo no tengo ningún vicio, ni tampoco tengo ninguna herida del pasado, no tengo nada de eso, pero quizá tenemos nosotros maldiciones generacionales. Que quizá en nuestra familia todas las mujeres se han divorciado,
O quizá en nuestra familia todas las mujeres han sido madres solteras. O quizá en nuestra familia siempre los hombres se han quedado solteros. Maldiciones que venimos arrastrando nosotros y que luego caen sobre nuestros hijos. Maldiciones sobre violaciones sexuales que trascienden sobre una familia y sobre otra. Pero son cosas que nosotros como creyentes no nos hemos dado a la tarea de escudriñar y de decirle: Señor, rompe y cauteriza toda maldición generacional en mi vida. Porque hay cosas que venimos arrastrando desde el pasado que hasta el día de hoy no le encontramos explicación. ¿Y sabes por qué? Porque son maldiciones que vienen de sobre tu familia de generación en generación, en generación y en generación, que no ha habido un valiente que se levante y diga: yo voy a cortar con esta maldición en el nombre de Jesús, porque yo me apropio de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, Juan 1:12, si me lo regalan en la pantalla, por favor. Juan 1:12. Amén. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han recibido a Cristo? ¿Ustedes creen en su nombre? Déjame darte una noticia. Tú tienes autoridad. Tú tienes potestad sobre las tinieblas. Porque tú has creído que un ser sobrenatural descendió y dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Entonces todos los que somos hechos sus hijos tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado. Amén. Pero ¿cómo vamos nosotros a llevar a cabo esta autoridad o a poner por obra esta autoridad? Por medio del Espíritu Santo de Dios, que es nuestra guía. ¿Y cómo podemos hacer para que el Espíritu Santo sea nuestra guía? Como decíamos la semana pasada, el Espíritu tiene que dominar al alma. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y para que esto pueda pasar, para que el Espíritu pueda dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y podamos recibir potestad. Amén. Porque solo los hijos de Dios tendrán esta potestad, este poder divino. Amén. Aleluya. El punto número 2 tiene por nombre la importancia de enfrentar la verdad. Lo voy a volver a repetir. La importancia de enfrentar la verdad. Juan 8:31 y 32, por favor, en la pantalla. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32, por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para que tú y yo podamos ser libres, tenemos que conocer la verdad. Amén. Esa es la importancia de enfrentar la verdad. La verdad libera. La verdad hace libre. Cuando tú le confiesas a una persona y le dices: tú me hiciste daño, o simplemente vamos con una persona y le decimos: ¿sabes qué? Yo vengo arrastrando con esta herida del pasado. O vas con tu pareja y le dices: ¿sabes qué? Yo a ti te rechazo tanto porque yo tengo una herida de rechazo en mi vida. Y entonces cuando somos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque hemos confesado aquello con lo que venimos arrastrando. Y eso trae una sensación, como cuando uno trae algo que uno quiere contar y no puede contar. A veces cuando uno planea una sorpresa para alguien, una fiesta de sorpresa, le quieres decir al cumpleañero, pero sabes que no puedes porque si no, entonces ya no es sorpresa. Entonces traes algo en tu pecho que no aguantas la emoción de decirle.
Y ya cuando por fin se hace la fiesta sorpresa y llega y le dice sorpresa, es como una liberación. Así pasa cuando nosotros confesamos nuestras heridas. Es una liberación que se siente. Y esa liberación trae una paz que no tiene razonamiento, una paz que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Amén. Entonces, cuando intenta esconderse detrás de la puerta del dolor, vas a tener que regresar a través de la misma puerta para adquirir libertad. Se está escondiendo porque la verdad es muy dolorosa. Cada área a liberar va a requerir enfrentar una verdad, la cual siempre trae dolor con ella. Porque a veces cuando tú traes un trauma en tu vida y lo confiesas, como no lo has sanado, al hablarlo, duele. Al decir, pues sabes que yo cuando era pequeña, pues quizá mi mamá o mi papá me dijeron que yo era un inútil, o me dijeron que yo era un burro, o yo era esto, o que nunca iba a lograr nada. Y te duele sentarte con una persona y decirle, ¿sabes qué? Yo traigo esta herida desde pequeño, yo traigo esta herida desde niño. Y es difícil, ¿verdad? Enfrentar ese dolor. Porque cuando lo dices, sientes una autocompasión por ti que hasta se te llenan los ojos de lágrimas. ¿Por qué? Porque hay dolor. Pero después de confesarlo, viene la libertad. Amén. Porque ya no hay nada que tengamos que estar escondiendo. Amén.